a esta nueva presentación de este canal René CB. Ahora vamos a estudiar un tema muy importante para el repaso de nuestra prueba avanzo. Acompáñame entonces para que exploremos el dominio comprensión en el tema magnitudes físicas, uno de los temas que se proponen para estudiar para la próxima evaluación que tendremos en el país de la prueba avanzo. Estoy seguro que te interesa, así que mira esta presentación de principio a fin. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal donde estaremos haciendo más repasos. Puedes buscarlos aquí en el canal. Comenzamos. Hablemos brevemente del dominio comprensión, y es que este nivel evalúa la capacidad de entender información, identificar datos y conceptos científicos, sin incluir la memorización de conceptos. La habilidad de comprensión permite procesar información y conceptos, identificando patrones y conexiones. Veamos cuáles son los procesos del dominio comprensión. El primer proceso es reconocer y el segundo proceso es interpretar. Así que en el proceso reconocer vamos a ubicar objetos, hechos, fenómenos científicos a partir de las características esenciales presentadas en un texto, en un modelo analógico o en un experimento. Y el proceso de interpretar consiste en descubrir relaciones o razonamientos como vía para obtener el significado de la información. Implica relacionar los hechos con argumentos teóricos para describir fenómenos. En el tema que vamos a analizar ahora, el tema que se llama magnitudes físicas, vamos a practicar el dominio comprensión. Acompáñame entonces a desarrollar el primer ejercicio de conversión de unidades. Estamos, como te dije, en el tema magnitudes físicas y vamos un poco por acá a la conversión de unidades. Observa esto. Un bus recorre una calle y se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo. Convierte esta velocidad a kilómetros por hora. Antes de presentarte la solución, piensa cómo lo harías. Y si crees que lo puedes hacer, inténtalo, ponle pausa al video e inténtalo por tu cuenta. Pero si no sabes cómo hacerlo, pon atención a esta explicación. Cuando vamos a hacer conversión de unidades, lo primero que debemos de tener a la mano son las equivalencias. Por lo tanto, debemos de recordar que un kilómetro contiene 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Bien, con esto vamos a proceder a trabajar con factores de conversión. Esto puede ser un proceso que seguramente creerás que es muy complejo, pero no lo es. Pon atención a cada uno de los pasos que voy a indicarte en este momento. En primer lugar, tomo el problema que se me dio, que son los 20 metros por segundo, que es la velocidad a la que se mueve el bus, y voy a multiplicar por las unidades de longitud, por el factor que me va a convertir las unidades de longitud y por el factor que me va a convertir las unidades de tiempo. Quiero ir de metros a kilómetros, por lo tanto en el numerador del factor de unidades de longitud voy a poner el kilómetro y en el denominador voy a poner los metros. Y luego en el factor de conversión que me va a convertir las unidades de tiempo, voy a colocar en el numerador los segundos, esto es para que queden en lados opuestos, segundos en el numerador de este factor y segundos en el denominador del problema. Y abajo voy a colocar la hora. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y esto lo vamos a interpretar como que 3600 segundos equivalen a una hora. A simple vista nos parecen simples fracciones, pero tienen un significado en los factores de conversión. Entonces, como estamos analizando el dominio de la comprensión, son las cosas que como estudiante debe de saber. Y si quien está viendo este programa es un profesor, recuerde cómo hacerlo. Bien, vamos a multiplicar los 20 metros por segundo
por cada uno de los factores. Comencemos por el numerador y para eso pues voy a utilizar un pequeño lápiz que me servirá para poder hacer la operación. Voy a multiplicar 20 metros por 1 kilómetro por 3.600. Bueno, voy a hacer la multiplicación. 20 por 3.600 sin tomar en cuenta las unidades, ¿de acuerdo? Porque las unidades, como verás, estos metros se van a eliminar con los metros y los segundos se van a eliminar con los segundos, que me van a quedar los kilómetros. Y aquí me equivoqué, aquí es las horas. Vamos a poner aquí que aquí son horas porque se están eliminando los segundos. Bien, así que esta hora es la que está aquí. Ay, perdón por el error. Entonces 20 por 3.600 son 72. Ahora 72 y luego 72.000. Estamos aquí. 20 por 3.600, 72.000. Y 1.000 por 1 sería 1.000, ¿verdad? 1.000 se multiplicó por 1 y eso me dio 1.000. Ahora voy a hacer la división. Para ello voy a borrar lo que acabo de hacer. Vamos a ver. Bueno, como casi no ocupo esto, pues ahí estamos. Ya hicimos la operación. Para que no se vea una gran manchazón, voy a borrar lo que hice. Y ahora procedemos a lo siguiente. Voy a dividir 72.000 entre 1.000. Como tú sabrás, eliminamos los ceros y me queda que la velocidad del bus es de 72 kilómetros por hora. Bien, aquí estamos utilizando el proceso de comprensión porque estamos estableciendo relaciones entre variables, entre datos, estamos utilizando conceptos y bueno, es un buen ejemplo para el repaso del dominio de la comprensión. Pero como hay que continuar, ahora voy a seguir con el siguiente. Vamos a ver. Bien, vamos con el otro ejemplo. Un automóvil viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora durante 2 horas. Calcula la distancia recorrida por el automóvil en kilómetros. Ahora estamos calculando magnitudes físicas. Vamos a calcular la magnitud denominada distancia. Es una cantidad física también. Bien, entonces recuerda que vamos a aplicar aquí un razonamiento. La distancia, como hemos aprendido en este año, es el producto de la velocidad por el tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, tenemos que el automóvil lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y la pregunta es que calcule la distancia recorrida por el automóvil en kilómetros. Es decir, no voy a salirme de las unidades que están ya dadas en el problema. Por lo tanto, tengo la velocidad 80 kilómetros por hora multiplicada por el tiempo. 80 multiplicado por 2 son 160. Y vamos a eliminar las horas y entonces me quedan los kilómetros. Así que la respuesta es 160 kilómetros. Vamos a indicar que la distancia recorrida es de 160 kilómetros. Ahí estamos ya utilizando el dominio de la comprensión. Y tenemos uno más. Así que pon atención al siguiente. Ya borré lo que había hecho, pero tú puedes pausar el video para poder ver lo que sigue. Bien, aquí estamos en el otro. Vamos ahora a identificar magnitudes fundamentales y derivadas. Indica cuáles de las siguientes magnitudes son fundamentales y cuáles son derivadas. Aquí vamos a evaluar que el estudiante conozca los conceptos, sepa diferenciar entre una cosa y la otra. Bien, estamos dando las siguientes. Estamos dando el tiempo, la fuerza, la temperatura, la velocidad y la cantidad de sustancia. Tienes que recordar el tema
Sistema Internacional, cuando vimos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Si crees que lo recuerdas, pon una pausa y selecciona tú cuáles de estas son fundamentales y cuáles son derivadas. Si no lo sabes, entonces piensa en lo siguiente. Tengo en este cuadro verde las magnitudes fundamentales. De acuerdo a lo que aprendimos en el Sistema Internacional, son magnitudes fundamentales el tiempo, la temperatura y la cantidad de sustancia. Estas tres magnitudes, para definirse, basta con que de ellas conozcamos un valor numérico y la unidad de medida. Ellas no se definen en términos de otras magnitudes, por eso se llaman básicas o fundamentales. Ahora, las siguientes son las magnitudes derivadas, la fuerza y la velocidad. ¿Por qué son derivadas? Porque para definirlas necesitamos magnitudes fundamentales, de manera que, por ejemplo, para calcular la fuerza tú tienes que multiplicar masa por aceleración, y en el caso de la velocidad tú tienes que dividir distancia entre tiempo. Por lo tanto, estas magnitudes son derivadas, y es así como hemos repasado un poquito sobre el dominio comprensión. Espero te sirva. Estamos repasando para la prueba Avanzo. Si todavía no te suscribiste a este canal, puedes hacerlo para que recibas más repasos en estos días. Compañeros maestros, compartamos este video para que llegue a todas partes y nuestros estudiantes puedan repasar con base a los dominios, porque no es solo repasar con base al contenido, sino con base al dominio, cómo evaluar ese dominio. Hasta luego.